Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Tiempo de definiciones. Nacida en la Ciudad de México en 1951, Isabel Miranda es licenciada en Pedagogía y activista social mexicana, presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Fue fundadora y presidenta del Movimiento Blanco, grupo civil que inicialmente buscaba atender temas referentes a seguridad, empleo y educación. A la fecha ha escrito 8 prólogos de diversos libros referentes a temas de seguridad pública, secuestro, participación de la sociedad civil, entre otros. Ha participado en diversos foros, mesas de trabajo y conferencias nacionales e internacionales, tales como El secuestro, la esclavitud del siglo XXI, realizado en Bogotá, Colombia, el foro The Courage Forum, celebrado en Nueva York por el American Business Council. Ha ofrecido ponencias y pláticas en diversas asociaciones como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, la Comisión Nacional de Seguridad Pública de Coparmex, y en universidades como el Instituto Politécnico, la UNAM y la Anáhuac. Asimismo, ha sido protagonista de diversos foros organizados por la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de Justicia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Ha sido partícipe en las mesas de trabajo del Mecanismo del Diálogo con la Sociedad Civil sobre la instrumentación de la Iniciativa Mérida, presidida por las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, esquema de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos orientado a disminuir el poder de las organizaciones criminales. El 11 de enero de 2012 fue presentada como la candidata ciudadana del Partido Acción Nacional a la jefatura del gobierno del Distrito Federal para el periodo 2012-2018. Esta noche, en Tiempo de Definiciones, nos acompaña Isabel Miranda de Wallace, candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal. Tantas invitaciones que deseché en su momento, hoy decido participar en la elección para la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Pues ya estamos en Tiempo de Definiciones con la candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno del DF. Señora Miranda de Wallace, es un gusto tenerla en este espacio de la universidad, este espacio dedicado a la pluralidad y entender los diagnósticos y las propuestas que ustedes como candidatos pues están desplegando ante la ciudadanía. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Señora Miranda, el DF, siendo sede de los poderes federales, es también una entidad atípica en la conformación de sus órganos de gobierno. De hecho, fue hasta 1997 cuando se recuperó el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes y a sus legisladores locales. ¿Cuál es su visión sobre la manera en que se gobierna y se debería de gobernar, de diseñar el gobierno, los poderes públicos de esta ciudad capital que usted aspira precisamente a gobernar? Claro, mira, yo creo que en la actualidad ya no están las características que se dieron cuando tenían temor de que conviviera tanto el Distrito Federal con el gobierno federal. Yo creo que ahora las circunstancias han cambiado, ya no hay esos conatos violentos que se daban, y yo creo que no hay nada que impida que el Distrito Federal sea como lo marca la Constitución, y ahí se quedó que cuando esto se interrumpiera sería el Estado del Valle de México. Yo creo que tenemos que ir hacia esa postura para tener autonomía, no nada más política, económica, pero también con todas las obligaciones que esto conlleva, incluidas la educación, que es tan importante, porque hasta ahorita lo que se había pedido dentro de la izquierda era prácticamente una reforma administrativa, que era tener ciertos derechos presupuestales, pero no todas las obligaciones en todos sentidos. Y creemos, y mi propuesta ha sido muy contundente, para formar un constituyente ciudadano. Creo que es desde ahí donde tendríamos que empezar a ver los derechos humanos de todas las personas, y cuando yo hablo de derecho humano no nada más hablo de tenerlo en una constitución, hablo de tener los mecanismos viables para que las personas puedan alcanzar estos derechos humanos, como es el derecho al trabajo,
el derecho a la seguridad y bueno, todos los que están plasmados en la Carta de Derechos Humanos. Esa es una parte toral y la otra es ir también diciendo qué queremos en tema de desarrollo urbano, en tema de seguridad, en tema de salud y cada una de las partes que le corresponde a los diversos sectores. Pensando en las atribuciones que tienen las entidades que son estados de la federación, los otros 31 estados que a diferencia del DF tienen esa característica y una constitución propia a diferencia de un estatuto como es el caso de nosotros, su constitución se hace también a partir de municipios con pues todas las atribuciones constitucionales que ello implica en materia de manejo, por ejemplo, de agua, en fin. En la Ciudad de México se antoja difícil trasladar ese esquema de división municipal, en tanto pues hay muchas cosas que se comparten entre las delegaciones, drenaje, por darle un ejemplo. ¿Cómo sortearíamos estas características especiales de la ciudad para amoldarle, digamos, el formato político de un estado más con sus municipios? Claro, efectivamente el Distrito Federal es sui generis en ese sentido, porque también comparte, por ejemplo, el tema de la policía. Los delegados actualmente no tienen la policía a su cargo, el que lo tiene es la jefatura de gobierno. Yo creo que ahí indudablemente habría que llegar a convenios para poder seguir suministrando y administrando algunos servicios, como por ejemplo en el tema de la policía, allá en el ámbito estatal, que se nombra el mando único y es el Estado el que provee a los diversos municipios. Y en el tema del agua igual, aunque lo administran, bueno, a final de cuentas quien lo regula y es el vaso rector, pudiera ser el Estado. Yo creo que aquí habría que establecer un mecanismo parecido porque no pudiéramos complicarlo todavía más en tema de burocracia. Claro. Usted señalaba hace un momento su propuesta del fortalecimiento de la ciudadanía, dice usted, un constituyente ciudadano. En el DF se ha avanzado ya en alguna normatividad para favorecer la iniciativa ciudadana, para consultar a la gente ante algunas decisiones. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que tenemos en esta materia de democracia más directa, llamémosle así? Mire, yo creo que ha sido una simulación y ha sido enfocado básicamente al tema electoral. Por eso es que se hizo este diseño de los consejos consultivos y los consejos que hicieron en barrio. Primero recordarán que empezaron con jefaturas de manzana y así hasta irlos cambiando. Pero esto más bien tiene que ver con una distribución electoral, no tiene tanto que ver con la participación realmente ciudadana. Hoy por hoy en el Distrito Federal no tenemos ninguna normatividad que verdaderamente le dé fuerza a la ciudadanía o a las organizaciones civiles para poder cambiar o tener injerencia en cualquier tema, en el que sea, no nada más en el de seguridad, en el de salud, en el de cultura, en cualquiera que se nos ocurra, no hay todavía los mecanismos. Mi propuesta muy concreta ahí es que tendremos que hacer una verdadera ley de participación ciudadana con atribuciones y con facultades para poder incluso fincar responsabilidades civiles, penales y llevar a juicio a los malos funcionarios o poder incluso interponer amparos cuando no estén de acuerdo en alguna ley que hubiera dictado la Asamblea Legislativa, cosa que hoy no tenemos. Creo que se le debe de dar muchísimas más facultades a la sociedad civil. Leía yo que entre sus propuestas está, por ejemplo, la revocación de mandato de los gobernantes, entiendo en este caso sería de los delegados, del jefe o de la jefa de gobierno de la ciudad. ¿Cómo combina esto con la posibilidad de reelección para que a estos niveles de gobierno? Claro, mire, yo creo que algo que tenemos que tener claro es que si un funcionario o una persona que lleva a cabo una gestión pública, ya sea por elección popular o por designación, no está dando el resultado que la ciudadanía espera, lo lógico es que se pueda llevar a cabo un procedimiento para poderle revocar el mandato y que se vaya a su casa y que le dé oportunidad a otro. Hoy por hoy lo que tenemos es que le damos beca a los diputados por 3 años,
a los senadores por 6 y bueno, a los delegados por 3 y a la jefatura de gobierno por 6. Creo que esa situación debe de cambiar. No podemos quedarnos con un mal gobernante por el tiempo que sea, porque creo que no sería lo conveniente. Habría que delimitarlo muy bien, porque tampoco podremos estar teniendo curvas de aprendizaje constante, pero sí hay que tener muy claro bajo qué características se da esto, y esto existe ya en una propuesta que presentamos en la Cámara de Diputados. Pero por otro lado, indudablemente también que tendríamos que tener muy claro que tendríamos una participación ciudadana mucho más comprometida e involucrada, porque los capitalinos somos muy dados a exigir muchos derechos, pero a tener muy pocos compromisos. Ok, entonces el fortalecimiento de la ciudadanía pasa por derechos y obligaciones. Si nos permite, vamos a hacer una pausa para ir a otra parte de sus propuestas como candidata a la jefatura de gobierno. Esta es una conversación con Isabel Miranda de Gualas, candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Continúe con nosotros, esto es Observatorio 2012. Gracias por seguir con nosotros. Estamos charlando con Isabel Miranda de Gualas, candidata del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Señora Miranda, el Distrito Federal es la entidad del país con mayor índice de desarrollo humano, junto con Nuevo León. Es una entidad que en términos de asentamiento de empresas, precisamente por ser la capital del país, pues capta niveles de inversión extranjera directa superiores a los del promedio. En términos relativos es una entidad, digamos, más robusta económicamente que el resto del país. Y sin embargo, cuando nos acercamos con mayor detalle, encontramos problemas importantes de desempleo, subocupación, incluso desigualdad social. El panorama que tenemos cuando visitamos Milpalta y la contrastamos con Benito Juárez, pues vemos que en unos cuantos kilómetros hay estos fuertes contrastes. ¿Cuál es su diagnóstico, su propuesta en materia económica para la ciudad? Claro, mire, yo creo que aquí efectivamente tendremos como panoramas muy contrastantes. Por un lado tenemos la parte oriente, que está muy devastada en términos de empleo, de seguridad, de oportunidades, y por otro lado tenemos la parte poniente, que tiene una bonanza económica, inmobiliaria y mejor capacidad de empleo. Creo que no hemos logrado, indudablemente en el Distrito Federal, lograr este equilibrio. Tendremos que acercar mucho más estas dos posturas tan fuertes que damos. Y yo creo que para ello tendríamos que iniciar porque entender que precisamente el Distrito Federal, por tener aquí todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, y incluidos todas las casas de negocios que tenemos aquí, como es la Bolsa Mexicana de Valores, la banca, bueno, esto hace que haya mucha más inversión en el Distrito Federal. Sin embargo, no hemos aprovechado estas características y esta infraestructura para poder hacer que el empleo se dispare de manera interna. No hemos traído turismo de manera importante al Distrito Federal como se esperaría, al contrario, hemos llevado el tema del empleo a una mayor informalidad, cada vez son más los empleos informales generados y bueno, la propia gente del centro que tiene un negocio bien establecido termina por sacarlo a la calle porque no vende dentro de sus negocios. Esto habla también de una tolerancia y de una actitud muy laxa por parte de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hacia los comerciantes ambulantes. Y esto ha traído un problema muy serio, porque cada vez es más fácil no pagar impuestos y no tener obligaciones que llevarlos a la formalidad. Ese es un tema sumamente grave. Y le decía que hablando de turismo, pues tendremos que dispararlo para poder tener una mayor derrama económica y generar empleos. Indudablemente que también siendo la capital, con la que tiene con mayor tecnología, somos de los que más uso hacemos de Internet, tendremos que aprovechar esta característica y traer también un nicho de negocio que en el Distrito Federal no lo vemos, que son los call centers y las armadoras quizá de tecnología, ¿no? Así como hacen armadoras de autos en el interior de la República,
aquí pudiéramos tener otro tipo de tecnología. En materia social, el DF, las administraciones de los últimos años, pues han tomado iniciativas que incluso se han ido replicando en otras partes del país, como la pensión para adultos mayores, que rescata y que ve con ojos críticos como una candidata de la oposición de la política social en el Distrito Federal. Gracias, Ciro. Mire, déjeme comentarle que curiosamente había escuchado yo eso de que habían replicado el tema de adultos mayores. El tema de adultos mayores ya existía a nivel federal con otro nombre, y no es quién sea el papá del programa, lo importante es que cómo se están dando estos programas. En el Distrito Federal se han utilizado de manera mezquina solamente como forma clientelar para la época electoral. Y algo que tenemos que tener claro los capitalinos es que los programas son necesarios para todas y cada uno de los beneficiarios ante la incompetencia que hemos tenido la ciudadanía, la sociedad y el propio Estado para poder proporcionar un empleo que sea capaz de sustentar. En el caso de los adultos mayores, la pensión es permanente, independientemente de que haya elecciones o no, hasta donde nada más las evaluaciones que se han hecho al programa, incluso reconocido por el propio Banco Mundial, ¿no? Claro, pero nada más que aquí tenemos una característica en el caso de los adultos mayores, y es que se les da preferencia a las personas que se afilian al PRD, y eso es algo que no se debe de hacer. Yo ahora que he recorrido las colonias, tengo testimonios de esto que le estoy comentando. Si tú quieres ser partícipe del programa, te tienes que afiliar al PRD. Creo que esto no debe de ser. El programa, repito, es con los impuestos de todos y debe ser de manera diferente, no únicamente dándole preferencia a quien pertenezca a un partido. Me parece que eso está fuera de toda proporción. Y ahí usted coloca sobre la mesa una crítica, digamos, muy fuerte, que esperemos poder ver documentada, porque en efecto tendría implicaciones pues muy graves sobre la evaluación de esta política. Ojalá que veamos. Claro, mire, se lo comento específicamente el periódico Excelsior, la reportera tiene la grabación, ella estaba conmigo cuando estaban presentando esta queja a dos mujeres en Iztapalapa específicamente. Y luego posteriormente también en la delegación Álvaro Obregón se volvió a suscitar la misma situación y también está testimoniada con el nombre de la persona y todo. Y nosotros ya estamos llevando a cabo la denuncia correspondiente. Pero esta es la parte que indudablemente que no nos parece adecuada de los programas. Estamos de acuerdo en que los programas deben de existir, son buenos los programas, pero debemos de transparentarlos. Indudablemente debemos de tener claros quiénes son los beneficiarios de este programa para que todo sea manejado con mayor transparencia. Además de transparentar, que digamos es un tema que pienso cruza toda la agenda de gobierno, en todos los niveles de gobierno, además, ¿habría alguna innovación por parte de Acción Nacional en materia de política social en la ciudad? Sí, claro, mire, para adultos mayores, la propuesta de Acción Nacional, y específicamente la mía, es llevarle medicamentos y médicos hasta a sus hogares a todos los personas de la tercera edad. Creo que ya con las características que tienen, ya no se les facilita andarse moviendo para ir a buscar una clínica. La propuesta es tener médicos en cada una de las delegaciones para facilitar el que tengan mayor acceso a ellos y puedan llamar y que vayan a visitarlos a sus casas. Esa es la propuesta específica en el programa de adultos mayores. Y tenemos otras propuestas dentro de este programa social para los jóvenes y también para las madres. Vayamos hacia esta otra parte de la pirámide demográfica, no solo los adultos mayores, sino los niños y los jóvenes. Usted ya adelantaba, el Distrito Federal es la única entidad que no se hace cargo directamente de la educación básica. Todavía es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública Federal a través de una administración de los servicios. ¿Qué está pensando Acción Nacional en este tema y usted? Claro, mire, yo creo que en el momento en que se tenga la autonomía presupuestal y legal y constitucional, indudablemente que tendremos que tener características diferentes para el tema de la educación.
¿Cuáles serían estas características? No importa lo que pase en la federación, en el Distrito Federal se tiene que llegar a un mejor nivel académico, se tiene que hacer evaluación de los maestros, se tiene que ampliar el horario para que las madres de familia, que una de las propuestas es que tengan jornadas más cortas, y para eso se tendrán que hacer también convenios con la cúpula empresarial y buscar cómo pudiéramos emparejar esta situación. Lo que no podemos es desproteger a los niños y que las madres se vayan con la preocupación de que los niños se quedan o al servicio de una persona desconocida o con la vecina. Creo que lo menos que podemos hacer es que tengan una guardería en la que permanezcan cuidados cuando es época de lactancia y hasta la edad que lo permite la guardería, y cuando es la educación, indudablemente tendremos que mejorar la educación. Y ahí, ¿qué es lo que proponemos específicamente en el tema de educación? Educación con valores, dar también el tema de arte y cultura, que en el Distrito Federal creo que es un tema que hay que fomentar y hay que ampliar a todas las áreas, no nada más a la de superior, sino también desde maternal. Y también el ejercicio. Tenemos un serio problema de obesidad y hay que buscar que los niños tengan maestro de educación física y hagan ejercicio diariamente. Se lo agradezco mucho. Vamos a hacer una pausa y seguiremos hablando de su diagnóstico y de sus propuestas. Ya lo ven, estamos conversando con Isabel Miranda de Gualas, abanderada del Partido Acción Nacional a la jefatura de gobierno de esta ciudad capital, el Distrito Federal. Volvemos en unos segundos. Gracias, estamos de vuelta a esta charla con Isabel Miranda de Gualas, candidata del PAN a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Señora Miranda de Gualas, en el DF se ha avanzado en un conjunto de reformas que podemos llamar de una nueva generación de derechos impulsados desde el partido que gobierna, pero con los consensos suficientes en la Asamblea Legislativa. Es el caso de la interrupción del embarazo, es el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, que en estos dos puntos, por ejemplo, desde Acción Nacional hubo oposición, y es más, el presidente Calderón instruyó al Procurador General de la República para que interpusiera controversia constitucional y no salieran adelante. ¿Cuáles son sus definiciones sobre estos temas ahora que usted es la candidata del PAN? Claro. Mire, permítame decirle que desde mi punto de vista eso ni siquiera se debería de discutir. Pero además quiero decirle que yo estoy haciendo una propuesta en la que no se orilla únicamente a las personas a abortar cuando tengan condiciones de embarazos no deseados. ¿A qué me refiero? Dentro de la gente de clase social económicamente baja, lo que pasa es que no tienen cómo mantener un embarazo y mucho menos a un hijo. La pareja les da la espalda y la familia a veces las repudia. La propuesta específicamente que yo estoy dando es, si tú no quieres abortar y quieres tener a tu hijo, el gobierno del Distrito Federal se hace cargo de todo tu embarazo, de tu estadía incluso en el hospital, si no tenemos desocupado, que eso es un problema que ahorita me gustaría que tocáramos, el tema de los hospitales en el Distrito Federal. Te pagamos el médico, además te damos un bono de 3 meses para que tú puedas convivir con tu bebé y para que puedas conseguir un empleo. Y si después de esos 3 meses tú decides no conservar al bebé, lo puedes dar en adopción, y lo cual también tendremos que atender porque son trámites muy engorrosos. Y ahorita ustedes hablaban de ese tema. Entonces, creo que esta es una opción diferente. Y creo que más que estar discutiendo estos temas, lo que nos debería de ocupar verdaderamente es dar educación sexual a las jóvenes y a los jóvenes, porque creo que algo que estamos viendo es que cada vez se embarazan a menor edad, porque a veces no saben siquiera cómo cuidarse y cómo no llegar al embarazo. Pero también tendríamos que recuperar la parte de valores, la parte de valorarse a sí mismo. Y algo que se ha puesto dentro de los estudios que se hablan precisamente al respecto es que las mujeres, las niñas no saben decir no. Muchas veces tienen relaciones sexuales por presión social o por presión del novio y no necesariamente porque ellas lo deseen. Ahí también tendremos que trabajar muy fuertemente.
Decía usted que quería explicar su diagnóstico sobre el tema de los hospitales y los servicios de salud. Sí, creemos que el tema de salud en el Distrito Federal es un tema que también hay que atender. El Distrito Federal ocupa el número 1 de muertes no natas, esto es las mujeres que llegan embarazadas a querer ser atendidas y no les da tiempo y muchas veces pierden al bebé. Ese es un tema que es inconcebible que en la ciudad más importante de nuestro país esté sucediendo. Entonces, ahí también tendremos que tomar cartas en el asunto y crear los hospitales que sean necesarios, porque lo que no podemos es no darle servicio médico gratuito a una mujer que no tenga para pagar un hospital. El tiempo es nuestro peor enemigo en este tipo de programas, pero no quisiera yo dejar de tratar con usted un tema que le es muy sensible, muy cercano, el de la inseguridad y cómo está pensando afrontarlo. Gracias. Mire, yo creo que en el Distrito Federal el tema de la seguridad ha sido abordado de manera equivocada desde mi punto de vista y voy a tratar de explicarlo brevemente. Hoy por hoy los penales del Distrito Federal están rebasados y están en su mayor parte ocupados por gente con delitos de robo. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Por qué hemos cargado tanto al sistema? Porque la ley establece que cuando alguien roba en un lugar cerrado, tiene agravante. Agravante es cuando no alcanzas libertad bajo fianza y entonces tienes que ir a dar a la cárcel. Nuestra postura y nuestra propuesta es que la mayor parte de los jóvenes que están en la cárcel, que es más del 50%, entre 18 y 30 años de edad, deben de estar en momento productivo. Y lo que proponemos son penas alternativas, ponerles un brazalete y que paguen con una pena alternativa a la comunidad, forestando los bosques, recuperando espacios públicos, en fin, haciendo un trabajo que verdaderamente beneficia a la comunidad. Pero no podemos seguir cargando el sistema de esta manera. Y por otro lado tenemos que aplicar… Poner más énfasis en la reinserción que en la penalización, que en la cárcel. Claro, ellos han visto actualmente en el Distrito Federal el haber agravado la pena no le ha quitado el que sea mayor el delito. Somos el segundo de robo a transeúnte. Me parece muy interesante, viniendo de Acción Nacional, el agravamiento de penas no se está traduciendo en inhibición del delito. Pues al menos en el tema de robo en el Distrito Federal, ahí está el estudio y este es el resultado. No está inhibiendo el delito y además está cargando el sistema de manera importante. Si nosotros logramos quitar el 30% que es de robo de supermercado, aunado a todos los demás delitos de robo menor, este simple hecho prácticamente nos quita el 50% de carga en todo el sistema de procuración y administración de justicia. Me parece que las cárceles debieran de ser para los delitos graves y no para los delitos menores. Sin embargo, esta es mi posición, habrá quien esté de acuerdo, habrá quien diga no, tenemos que castigarlo, yo estoy de acuerdo, pero no con cárcel. Y en materia de, digamos, los delitos del crimen organizado, los delitos graves, llamemos así, privación de la libertad, secuestro, ¿qué está pensando? Indudablemente que ya hay una ley federal que además ya está conectada con el ámbito local, que es el tema de secuestro y lo mismo de trata de personas y homicidio. Creo que ahí sí se debe de dar un tratamiento mucho más rígido. Pero tenemos otro problema que también en el Distrito Federal nos azota de manera importante y son las narcotienditas. ¿Cómo entender que en una ciudad donde tenemos tantos policías, hasta los medios saben dónde están las narcotienditas y el gobierno no haga nada? Esto lógicamente nos lleva a pensar que hay complicidad de parte de la policía y hemos visto documentales en la televisión cuando el policía pasa por su cuota a la narcotiendita. Eso se tendrá que acabar. Tendremos que buscar de verdad una policía comprometida, capacitada y mejor pagada, y sobre todo con un proyecto de vida. Y tendremos que rediseñar controles para la policía. Un problema que tenemos en el Distrito Federal es que nadie tiene control de los policías. Ahora ya hay mucha tecnología que usted por un GPS puede saber dónde está una persona. Eso es a lo que tendremos que llegar. En materia de derechos humanos, con frecuencia se plantea que hay una disyuntiva, creo desde mi punto de vista equivocada, entre proteger los derechos
humanos y tener una estrategia de seguridad eficiente. De hecho, hemos visto tensiones alrededor de casos notados. ¿Cómo está viendo el tema de los derechos humanos y su fortalecimiento en la capital del país? Bueno, ahí yo creo que no hay que inventar nada, están los estudios al respecto, la propia Corte Interamericana tiene estudios al respecto, que entre más se respeten los derechos humanos en temas de justicia, mayor efectividad existe. Bajo ninguna circunstancia podemos consentir que no se respeten los derechos humanos a una persona. Yo creo que también tenemos que tener claro y documentado y filmado las detenciones, que eso es algo que en México no siempre se hace. ¿Por qué las tenemos que tener documentadas y filmadas? Porque también tenemos conocimiento, y yo lo he vivido, como cuando después de que los detienen, los delincuentes los vemos golpeándose en una patrulla para decir que lo golpearon a él o diciendo que lo golpearon cuando no fue así. Yo creo que habría que tener mucho cuidado en tener el testimonial desde el momento de la detención de una persona hasta el momento que es puesto ante el juez para evitar precisamente cualquier circunstancia de duda. Isabel, el gobierno de la Ciudad de México ha estado durante estos 15 años en manos del PRD, pero también es un partido que tiene una presencia importante en la Asamblea. Desde su punto de vista, ¿cuál debería de ser el trato? ¿Cómo está pensando, si usted resulta electa, el trato con una Asamblea que eventualmente, donde usted no tenga mayoría? ¿Cuál sería el diálogo con la oposición, con los demás partidos para sacar adelante esta agenda? Bueno, si yo resulto electa, yo también asumo que la Asamblea Legislativa estará conformada de otra manera. No necesariamente tendríamos que tener mayoría en la Asamblea Legislativa, al contrario, yo creo que ahí la mayoría se volvería azul. Sin embargo, creo que no está bien que ningún partido tenga este predominio en la Asamblea Legislativa. No es sano para la ciudadanía, no es sano para la democracia y no es sano para nadie. Yo creo que lo que tendremos que lograr es tener un equilibrio y un contrapeso, que esté distribuido el poder de la Asamblea Legislativa para que nadie que llegue a la jefatura de gobierno pueda darle la indicación a un coordinador o a una coordinadora de una bancada, diciéndole, pues dile a todos tus diputados que tienen que votar en este sentido. Creo que eso no funciona, esa no es la democracia. Entonces yo lo que invito a todos los ciudadanos, indudablemente, es a que de verdad, por simple sentido de supervivencia democrática, votemos de esta manera equilibrada. No podremos darle el voto a quienes votan por jefatura de gobierno y también en la Asamblea Legislativa, porque entonces tenemos a reyesuelos y a señores feudales, pero no demócratas. Aprovechando que está usted aquí, que hay elecciones concurrentes el 1 de julio, ¿daría esa misma recomendación a la hora de ir a las urnas de la elección federal? Claro, yo creo que ya lo hemos visto que ahora el PRI está pidiendo cláusula de gobernabilidad, cuando ellos se opusieron y buscaron y negociaron todo, simplemente la reforma política. Yo creo que indudablemente entre más equilibrios existan en los órganos legislativos, tendremos un mejor consenso para los ciudadanos, porque entonces es más difícil que puedan sacar leyes en fast track nadie, ni en el ámbito federal ni en el ámbito local. Señora Isabel Miranda de Wallace, ha sido un gusto tenerla en este espacio de la universidad, en el canal cultural de los universitarios. Aquí estarán los otros 3 candidatos a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Este es un espacio, pues ya lo ve, para hablar en libertad, para entender su diagnóstico, sus propuestas. Para nosotros ha sido realmente un gusto tenerla aquí y creo que ha sido muy productivo para que se conozcan las propuestas que usted encabeza. Pues yo le agradezco mucho la invitación y le exhorto a todo el auditorio que nos ve a que ahora quitemos a los malos políticos del gobierno y podamos asumir un gobierno ciudadano. Muchas gracias. Pues gracias a usted. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya lo han oído, los próximos
programas van a estar dedicados a conocer las definiciones de los candidatos a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Ya lo saben, aquí en Observatorio 2012, con autonomía, con independencia, con respeto y sin condescendencia. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.